Querido hermano, Dios les bendiga. Esperamos que esté bien junto a su familia. Es una bendición y un privilegio estar aquí hoy para adorar y glorificar el nombre del Señor. Traemos unos cantos primeramente para gloria del Señor Jesús. Pedimos que cante con nosotros. Grita, canta, danza. Todo lo que respire, dice la palabra, alabe a Jehová. Alabe con nosotros esta tarde. Aleluya. Alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. En su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tu grande amor, Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Vive para siempre, Él es el Rey. Para siempre Él es el Rey. Aleluya. Aleluya. Vive para siempre, Él es el Rey. ¿Y a quién iremos? ¿En busca de paz? ¿A quién iremos en necesidad sino a los pies del Rey? Cante con nosotros, ¿a quién iré? Necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién guiará mi eternidad sino tú?
palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Alabado sea el Señor. Él es Rey, amén. Él es Rey de los cielos y de todo el universo. Cante con nosotros este canto. Eres Rey. En toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. En toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria
Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Al borde de tu gran trono, Señor. Ahí queremos estar postrados delante de ti. Alabado sea tu santo nombre. Al borde. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí trayendo el mensaje del día miércoles.
Es un privilegio estar aquí para traer la palabra del Señor. Y vamos a estudiar el libro de Marcos. Marcos capítulo 3. Y le puse por título a este mensaje, La familia de Dios. Vamos a leer el Marcos capítulo 3 del versículo 31 al 35. Y dice así: la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos, su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a estudiar estos versículos para comprender mejor. Y dice la pregunta: ¿quiénes son mi familia? ¿Quién es mi familia? ¿Verdad? Nosotros todos tenemos una familia y la amamos mucho. Nuestra madre, nuestros hermanos, tíos, sobrinos, una familia. Y gracias a Dios por nuestra familia, ¿verdad? Por nuestra madre, por nuestro padre. Gracias al Señor por nuestra familia. Aquí vamos a estudiar quién es la verdadera familia de Jesús. Vamos a leer Mateo 13, del 55. Mateo 13, el 55. Y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Como nos damos cuenta, Jesús tenía una familia carnal, su madre y sus hermanos. Y también lo vemos en el otro evangelio, San Marcos 6, que también está confirmando. 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Como sabemos, él tenía una familia. Él tenía su familia. Muchas veces nos hemos encontrado con una difícil decisión: seguir a nuestro Señor Jesucristo o seguir a nuestra familia. Hoy vamos a ver una gran enseñanza que nos muestra la realidad. Mucha gente seguía a Jesús para escuchar sus enseñanzas, lo seguían por la comida, lo seguían por los milagros, por diferentes motivos lo seguían. Y más que nada sus enemigos también lo seguían para pescarlo en algo, porque como saben, sus enemigos lo querían matar. Y así que también sus enemigos lo seguían. En esta escena nos damos cuenta que su familia no estaba con él. En este estudio que vamos a ver, su familia no estaba con él todavía. Quizás no creían en él todavía, porque él empezaba su ministerio.
sus hermanos aún no creían en él, su familia no creían en él. Vamos a leer San Juan 7, San Juan 7, versículo 5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Ven? Que ni aún sus hermanos creían en Jesús, en lo que andaba haciendo, en el ministerio que andaba haciendo. Así que nos damos cuenta. También en Marcos 3:21 también recalca eso. Marcos 3:21. Y dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Su propia familia no creía en Jesús. Y quizás por eso andaban atrás de él, protegiéndolo, de que sus enemigos no le fueran a hacer algo. Así que andaban atrás de él. Y dice que vinieron a traerlo. Así que estamos mirando que la familia de Jesús aún no creía en él. En ese momento aún no entendían cuál era la misión de Jesús. O sea, no creían en su ministerio aún en ese momento. Porque como sabemos, ya cuando Jesús murió y resucitó, su hermano fue en Santiago. Santiago es su hermano de Jesús. Ven, el que escribió el libro de Santiago. Así que sí creyeron, pero ya fue después. Así que dice, también así como Jesús, su familia no creían en él, nosotros también, ¿verdad? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Mucha familia se nos echó encima, se burlaron de nosotros diciendo, ¿cómo es posible que ya te hayas aceptado otra religión? ¿Por qué nosotros no te creamos así? O sea que, y siempre vamos a estar en desacuerdo, nos están mirando mal. Pero nosotros sabemos la verdad, nosotros sabemos en quién hemos creído, nosotros sabemos por qué estamos con la familia de Jesús. Así que, y siempre pasa, ven que cuando estamos en conversaciones o en algo, estamos conversando en el aborto, la homosexualidad o cualquier otro tema, ¿verdad? Siempre en nuestra familia nos están diciendo que somos muy radicales, que estamos locos, que todos somos hijos de Dios. En fin, muchas conversaciones que ya nosotros ya sabemos que no es verdad. Pero así nuestra familia, tenemos que orar por nuestra familia, para que un día lleguen también a conocer a nuestro Señor Jesús. Tenemos que orar mucho por ellos. Y por nuestras amistades, porque también hay muchas amistades que no conocen a nuestro Señor Jesús. Así que tenemos que seguir adelante con la ayuda de Dios, no echarnos para atrás. Tenemos que confiar en quien hemos creído. No importa que nos digan locos, no importa que nos digan fanáticos, ¿verdad? Sabemos en quién creemos. Así que tenemos que seguir adelante. Y luego seguimos en Marcos capítulo 3, es el que estamos estudiando. Dice en el versículo 31, vienen después sus hermanos, su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Lo enviaron a llamar, dice que no podían entrar por la multitud. Cuando Jesús estaba ahí enseñando la palabra, había demasiada gente, una multitud. Como todos sabemos,
lo seguía una multitud, mucha gente lo seguía. Así que en ese momento estaba dando la palabra y había mucha gente, y dice que llegó su familia y le llamaron, dice. No pudieron entrar, así que enviaron a llamarle. Y dice en el versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Estaban sentados escuchando las enseñanzas de Jesús. Los escribas, fariseos, toda la gente ahí, como decimos, ¿verdad? Por diferentes motivos, pero estaban escuchando a Jesús. Ahí todos sentados escuchando a Jesús. En el 33, versículo 33, le respondió diciendo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Se imaginan? Ahí toda esa gente, los fariseos, los escribas, diciendo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Qué dijeron? ¿Ya se olvidó de su familia o qué? ¿O qué le está pasando a Jesús? Es algo tan importante su familia y ya dice que quién es su mamá y quiénes son sus hermanos. O sea, pero no es eso, porque como vemos en Éxodo capítulo 20, ¿qué dice? 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice? Que honremos a nuestros padres. Así que Jesús mismo, él sabía, o sea, Dios mismo mandó ese mandamiento, honrar a nuestros padres. Así que no estaba Jesús, en ningún motivo estaba renegando de su familia, sino era para darnos una enseñanza, que vamos a ver ahorita, o sea, una enseñanza muy importante. Como decimos, de ninguna manera no estaba rechazando a su familia. Así que era para darnos una enseñanza. Vemos en el versículo 34 de Marcos 3, y dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice, mirando, tenemos que ver ese punto, dice, mirando a los que estaban sentados alrededor de él. Wow. Y también lo vemos en Mateo 12:49. Dice 12:49, lo explica más. Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí lo explica mejor, dice que extendió sus manos, señalando a todos los que estaban sentados ahí. Extendió su mano y dijo que he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, no es la familia carnal, sino todos los que están escuchando la palabra. Esa es su madre y sus hermanos. O sea que dice que son ustedes que están invirtiendo tiempo en escuchar continuamente la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo tiempo en escuchar a Dios? ¿Estamos invirtiendo tiempo en escuchar la palabra de Dios? Nosotros nos tenemos que contestar eso. Dios sabe quién es su familia. Dios conoce quién está escuchando la palabra. Dios conoce lo que estamos haciendo. Dios conoce todo. Así que en Lucas 8:21 dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En el otro evangelio de Lucas es lo que también está diciendo de lo mismo. O sea que
la familia de Jesús es el que oye la palabra de Dios y la hace. Cuán importante es oír la palabra y hacerla, porque dice, la oyen y la hacen. Cuando oímos la palabra, se nos queda grabado en nuestro corazón, ¿verdad? Pero también tenemos que accionar, tenemos que poner acción a la palabra. Tenemos que hacer personas diferentes. Al estar oyendo la palabra, tenemos que notar el cambio. ¿Por qué? Porque ya estamos oyendo la palabra. Nosotros ahora con el celular ya hay muchas formas de andar oyendo los mensajes. Oyendo mensajes. Y al menos yo es lo que hago en mi trabajo. Me pongo el celular y ando oyendo mensajes, llenándonos de la palabra, guardándola, dice. Pero aquí también dice que la tenemos que hacer, ponerla por obra, no nada más oírla. Así que tenemos que escuchar la palabra. Tenemos una familia espiritual. Jesús nos está enseñando un nuevo concepto de familia. Nosotros amamos a nuestra familia, pero cuando se trata de seguir a Jesús, debemos de pedir sabiduría, ¿verdad? Amamos a nuestra familia como Jesús hizo, ama a su familia, pero dice que su familia es el que oye la palabra de Él. Esa es su verdadera familia, su familia espiritual. Así que tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor porque luego dicen, no, pues no voy a la iglesia porque mi familia está aquí. ¿Qué le estamos dando más prioridad? ¿A Dios o a la familia? Así que tenemos que tener sabiduría, mucha sabiduría, para decidir. O a veces sucede que nuestros padres están de visita, pero pues ya es domingo y hay que ir a la iglesia. Hay que llevarlos porque no podemos dejar de asistir a la iglesia tenemos que tener prioridad. Amamos a nuestra familia, lo vuelvo a recalcar, pero Dios es primero. Vamos a buscar en Lucas 11, capítulo 27. 11:27. Y dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ven, aquí vemos otra vez que es muy importante estar oyendo la palabra de Dios. Muy importante oír la palabra de Dios. Nosotros como cristianos ya no nos tienen que decir qué oír o qué no, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo nos dice, ahora no leíste. A veces no tenemos tiempo, el ajetreo de este país, el trabajo, los hijos, pero siempre tenemos que sacar un momento para leer la palabra, un momento. Así que en 1 de Juan capítulo 2, vamos a leer también. 1 de Juan 2, 4 al 6. Dice, él le dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hasta el 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él,
debe andar como Él anduvo. El que dice, el que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Todo aquel que dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, ¿qué dice que es? Mentiroso. ¿Ven? Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cada vez que estamos oyendo la palabra de Dios, nos estamos perfeccionando más y más. Así que, y el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Conforme vamos conociendo más a Jesús por medio de la palabra, nos vamos transformando nuestra manera de vivir. Así que la palabra, siempre escuchar la palabra. También en Salmo 119, vamos a buscar Salmo 119, el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ven? La palabra es la que nos enseña el camino que debemos seguir. Muy importante estudiar la palabra porque en ella vamos a encontrar sabiduría, en ella vamos a encontrar la forma de vivir, la forma de caminar. También en Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nosotros no somos familia de Dios por nacionalidad o cultura o posición social, sino por medio de la fe en Jesús. La familia espiritual está compuesta por todo tipo de personas: pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas, leprosos, etc. En la familia de Dios no hay clase social. La familia de Dios somos todos los que acepten ser sus hijos. No hay clases sociales, o dice aquí, o cultura, o que de El Salvador, que de México, que de... No, dice aquí todos somos hijos de Dios. Si lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, ¿verdad? No hay rangos, no hay nacionalidad. Todos podemos ser hijos de Dios. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven? Dice que a todos los que le recibimos, somos sus hijos y estamos en la familia de Cristo. No fue por voluntad de uno, ¿verdad? Sino por voluntad de Dios. Porque dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en Él, lo principal es creer. Ya somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Miren qué privilegio de nosotros ser hijos de Dios. Como decimos, no cualquiera puede ser hijo de Dios, solamente el que lo recibe. Las demás son criaturas del Señor, pero hijos de Dios solamente son los que lo reciben, dice, porque dice son engendrados de sangre. No son engendrados de sangre, miren, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios, sino la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios somos hijos, ¿verdad? Así que lo importante es escuchar la palabra. Muy importante es estar escuchando la palabra para poder crecer, poder seguir adelante. Cuando nos vienen tribulaciones o problemas, está la palabra. Seguimos con Marcos 3. Vamos a leer el versículo 35. Y dice,
Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ya leímos que la palabra es muy importante, ¿verdad? Pero aquí hay otro punto, el que hace la voluntad del Señor. ¿Y quién es la familia de Jesús? Entonces, aquí claramente lo dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Miren, el que hace la voluntad del Señor es la familia de Jesús. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, que es la familia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pensarían todos aquellos que estaban oyendo ahí alrededor de él? Los fariseos, los religiosos, estaban ahí. Y según ellos, como nos damos cuenta, ¿verdad? Los fariseos hacían las cosas, según ellos, por la voluntad del Señor. Pero ¿cuántas cosas hacían ellos que no era la voluntad del Señor? Todos los que hemos visto los evangelios. Muchas cosas erróneas hacían los fariseos y diciendo que era la voluntad de Dios, pero no. Todo lo que hacían era tradición de hombre, ¿verdad? No era la voluntad del Señor. Muchas veces Jesús se enojaba con ellos porque decía que no era la voluntad de Dios lo que andaban haciendo, sino tradición de hombre. Así que se dan cuenta que ¿qué pensarían ellos? Que les está diciendo que los que hacen la voluntad del Señor, esa es la familia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver unos versículos que nos muestran cuál es la voluntad del Señor. Algunos, porque no todos, ¿verdad? Porque no nos alcanzaría el tiempo para estar mencionando todos lo que Dios nos pide. Pero algunos versículos vamos a ver cuál es la voluntad del Señor para ser su familia. Vamos a buscar en Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos debemos de afanar en las cosas de este mundo, porque todo va a pasar, todo va a quedar, sino que dice que debemos de renovarnos cada día para poder saber o entender cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Dice que transformaos en medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cada día tenemos que irnos renovando para entender más. Dice de vuestro entendimiento. Y conforme vamos entendiendo la palabra del Señor, dice que Dios, ya nos vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Dice agradable y perfecta. Si no leemos y no oramos, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad del Señor? No se puede. No se puede. Por eso tenemos que entender. Dice que irnos renovando cada día más, para que nuestro entendimiento ya sea más perfecto. Segunda de Corintios capítulo 8, del 3 al 5. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tenemos que, otra cosa importante para hacer la voluntad del Señor, dice que debemos de ofrendar. Dice en el 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Miren,
En este tiempo la iglesia está teniendo mucha necesidad y dice que tenemos que ofrendar porque es la voluntad del Señor. Muchos hermanos dicen, no, pues ya no hay servicios, ya las iglesias están cerradas, ya. Pero no, como sea tenemos que ofrendar porque ¿cómo se va a pagar la luz? Todo, las necesidades de una iglesia. Y dice, lo que leímos en el 3, dice que conforme a sus fuerzas, dice, y más allá de sus fuerzas. Miren que no nada más ofrendar así, pues aquí va mi ofrenda o mi diezmo, no, dice que más allá, porque esa es la voluntad del Señor, ofrendar. No se nos olvida ofrendar, siempre tenemos que ofrendar. Así que todo el tiempo tenemos que ofrendar. Y luego en Efesios, otro punto para hacer la voluntad del Señor, dice que Efesios 5, espero que vayan apuntando. Efesios 5, del 15 al 17, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de andar sabiamente, dice. ¿Por qué? Dice, no como necios, dice en el 15. Vivir sabiamente, no como necios. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Como sabemos ahorita los días son malos, ¿verdad? ¿Quién sabe de ustedes qué días estamos viviendo? Ya los días son malos. Si cuando se escribió Efesios dice que los días eran malos, ¿se dan cuenta ahora cómo están los días? Más violencia, más maldad. O sea, los días son malos. Y nos dicen que seamos entendidos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que seamos entendidos, que seamos sabios, que andemos sabiamente y hablando siempre la verdad. Ahí mismo en Efesios 6:6 también dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Dice que tenemos que hacer nuestro trabajo para el Señor de todo corazón. No agradando a los hombres, ¿verdad? Sino agradando a Dios. Eso es haciendo la voluntad de Dios. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de todo corazón. No nos tenemos que fijar en lo que dirá la gente o para quedar bien con la gente o para que hablen bien de nosotros, no. Tenemos que hacer todo el trabajo del Señor, pero de todo corazón. Esa es la voluntad del Señor, dice. Nuestro trabajo, aunque sea sencillo, nuestro trabajo, aunque sea lo que hagamos para el Señor, pero que lo hagamos de todo corazón. No para que nos vean, sino para el Señor. Hacerlo todo para el Señor. Así que esa es otra voluntad del Señor, dice que hagamos el trabajo bien. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice, la voluntad de Dios.
es que andemos sin pecado, que nos apartemos de toda impureza, de todo pecado. O sea, que seamos santos, que nuestra manera de vivir sea santa. Eso también es la voluntad del Señor. Que no andemos haciendo cosas que no debemos de andar haciendo. Esa es la voluntad del Señor. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Sea malo, sea bueno, siempre Dios sabe. Siempre tenemos que darle las gracias porque Él sabe lo que hace. Tenemos que darle las gracias, dice en todo porque esa es la voluntad de Dios. A veces se nos olvida, ¿verdad? Dar gracias por un nuevo día, gracias por la familia, gracias por los alimentos, gracias por todo. Si no tenemos trabajo, pues gracias a Dios, nos quedamos a descansar. Pero en sí, dice que tenemos que darle gracias al Señor porque esa es la voluntad. O sea, ser agradecidos con el Señor. En 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Miren, esta es la voluntad. Dice insensatos, porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos que hacer el bien, porque haciendo el bien, luego nos hacen enojar o qué sé yo. Dice que tenemos que hacer el bien, porque de esa forma callamos a la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, no nos vamos a poner a discutir con ellos porque también nos volvemos insensatos. Dice que tenemos que hacer el bien. No importa que nos hagan daño, que hablen de nosotros o que nos digan cualquier cosa. Dice que nosotros tenemos que hacer el bien porque esa es la voluntad del Señor. A veces cuesta, ¿verdad? Nos hacen un daño y queremos regresarlo. Pero no, porque entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor. Tenemos que hacer el bien, dice acá. Vamos para 1 de Juan 2:17 y nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos sabemos que todo va a pasar en este mundo, ¿verdad? Pero que Dios permanece para siempre. No importa que pase lo que está pasando en este mundo, pero si estamos en la voluntad del Señor, si hacemos lo que estamos leyendo, lo que Él quiere, Él va a permanecer para siempre con nosotros. No nos va a abandonar, no nos va a dejar. Y tenemos que tener fe que Él siempre va a estar con nosotros. Así que no vamos a sufrir, pero siempre y cuando hagamos la voluntad de Él. En 1 de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miren otro punto, ¿cuál es la voluntad del Señor? Dice que es mejor padecéis haciendo el bien que el mal. Vamos a tener tribulaciones, ¿verdad? En este mundo. ¿Quién no ha tenido tribulaciones, problemas? Pero dice que las cosas, o sea, Dios siempre estará con nosotros, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas. Dios siempre va a estar con nosotros, ¿verdad?
O sea que dice claramente, dice que es mejor padecer haciendo el bien. No importa que estemos ahí, siempre hay que hacer el bien, como hemos dicho, ¿verdad? O sea, si alguien nos hace mal, pues pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y hacerle el bien, no pagarle igual de la misma manera, sino haciendo el bien. Porque así, esa es la voluntad del Señor. Siempre haciendo el bien, siempre. Porque como les digo, si le contestamos, pues no, porque claramente también Dios dice que de Él es la venganza, no nosotros. Así que poner las cosas en las manos de Él y Él va a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que hacer siempre el bien. La Biblia nos revela cuál es la voluntad de Dios y por supuesto la oración, ¿verdad? Cuando nos llenamos de la palabra, no solo tenemos conocimiento, sino sabiduría. Cuando leemos la palabra, cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando oramos, estamos haciendo la voluntad del Señor. Y también podemos dar consejos a alguien que lo necesite, dar consejos. Porque verdad que no podemos ir a buscar consejos con alguien del mundo o con alguien que no sepa. No podemos hacer eso, sino tenemos que ir con alguien preparado, pero en la palabra, para que nos dé buen consejo. Si alguien va a pedir que tiene problemas en el matrimonio a alguien inconverso, ¿qué le va a decir? Divórciate, ¿verdad? Y no, o sea, tiene que buscar a alguien preparado en la palabra para dar consejos. La Biblia nos revela cuál es la voluntad de Dios, siempre. La Biblia es la que nos revela. Como leímos, ¿verdad? En que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que ahí está la respuesta. O sea que en donde vamos caminando, la palabra es la respuesta. Cuando tenemos algún problema o algo, tenemos que ir a la palabra. Ahí Dios nos da la respuesta. No todos los que estamos en la iglesia somos cristianos, sino los que hacemos la voluntad del Señor. He oído prédicas así que dicen que las iglesias están llenas, pero en realidad, ¿cuántos de todos los que estamos ahí hacen la voluntad del Señor? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Cuántos de todos los que estamos ahí hacemos la voluntad del Señor? Así que esa es la verdadera familia, la que hace la voluntad del Señor. No es que Jesús esté, como dijimos, negando a su familia, sino nos está dando esta gran enseñanza, que todo el que escucha la palabra, todo el que hace su voluntad, esa es la verdadera familia de Dios. Esa es la verdadera familia. Así que tenemos que pensar eso, si estamos haciendo la voluntad del Señor o no. Y pues es todo lo que les traigo en esta palabra y espero, y es para pensar, ¿verdad? Pensar de seguir avanzando, escuchando la palabra, haciéndola, poniendo por obra y orando, buscando cuál es la voluntad del Señor en todo nuestro diario vivir. Dios les bendiga.